Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Física 2. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es densidad y peso específico de los fluidos. Veamos alguna definición de las mismas. ¿Qué es densidad? La densidad de una sustancia que se indica con esta letra griega que es parecida a una P, pero tiene una pequeña curvas que se llama ρ del alfabeto griego. Es una propiedad característica o intensiva de la materia. Representa la materia contenida en la unidad de volumen. Su valor se determina dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen que ocupa. Matemáticamente la podemos expresar así: densidad es igual a masa entre el volumen. Donde, bueno, ρ significa densidad y la vamos a medir en kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa tiene que estar siempre en kilogramos. Si está en gramos, hay que hacer la conversión a kilogramos. De igual manera, el volumen siempre tiene que estar en metros cúbicos. Habrá ocasiones en que algún ejercicio te lo dé con litros, mililitros o centímetros cúbicos. Tendrás que hacer la conversión a metros cúbicos. Bien, veamos ahora qué es peso específico. El peso específico de una sustancia también es una propiedad característica. Su valor se determina dividiendo la magnitud de su peso entre el volumen que ocupa. Es decir, peso específico es igual a peso entre volumen. Recuerda que peso lo indicamos con la letra W. Pero tú sabes muy bien que aquí peso lo tenemos que convertir o transformar a newtons. ¿Por qué? Porque el peso específico, la unidad que maneja son newtons sobre metro cúbico. Igual que la densidad, el volumen tiene que estar dado forzosamente en metros cúbicos. ¿Cómo se calcula el peso? Bueno, recordarás que ya veíamos que el peso sale de multiplicar masa por la gravedad. Entonces, si puedo sustituir el peso, en lugar de colocar peso, puedo colocar masa por gravedad, quedando así. Pero si tú observas, si yo divido masa entre volumen, como acabas de ver, ¿qué se genera? ¿Sí? Densidad. Y entonces quiere decir que el peso específico lo puedo sustituir, me va a quedar que es densidad por gravedad. Conclusión: peso específico lo puedo calcular teniendo el peso dividido entre el volumen, o si tengo masa multiplicada por la gravedad dividida entre el volumen, o si tengo la densidad de líquido, simplemente la multiplico por la gravedad. Estas son las formulitas que vas a tener que utilizar. De aquí puedo hacer un despeje para poder calcular u obtener otra fórmula de la densidad. Si despejo la densidad, la gravedad que está multiplicando pasará de este lado dividiendo. Así que la densidad va a ser peso específico entre gravedad. Conclusión: tengo tres fórmulas para calcular peso específico. Esta que te estoy indicando, esta otra y esta tercera. Y para densidad tenemos estas dos fórmulas. Así que con esas son nuestras primeras 5 fórmulas con las que vamos a estar llevando este curso de Física 2. Bien, veamos algunos ejemplos. Dice, una masa de 0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupa un volumen de 0.000633 metros cúbicos. Calcular cuál es su densidad y cuál es su peso específico. Bien, determinamos nuestros datos. Los datos que nos proporciona, como ya les leí, es la masa, el volumen, y lo que vamos a calcular es el peso y la densidad. Volteemos a ver nuestras fórmulas. Nos dice que para calcular la densidad vamos a tener que dividir la masa entre el volumen. La masa tiene que estar en kilogramos, aquí cumple la condición, y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Ambos cumplen la condición. Entonces puedo hacer la división directa, es decir, 0.5 entre 0.000633 metros cúbicos, vamos a obtener una densidad de 789
0.88 kilogramos por metro cúbico. Ya dimos respuesta a la primera pregunta, que es encontrar la densidad. Vamos a dar respuesta al peso específico. Como ya viste, si tengo la densidad, puedo ocupar esta relación. Así que multiplico la densidad que acabamos de determinar por el valor de la gravedad, teniendo como resultado que el peso específico será de 7.740.92 newtons por metro cúbico. Y de esa manera tan simple y sencilla, hemos dado respuesta a este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Calcular la masa y la magnitud del peso de 15.000 litros de gasolina, cuyo valor de la densidad de la gasolina es de 700 kilogramos por metro cúbico. De igual manera, sacamos nuestros datos, vamos a calcular la masa, que es lo primero que nos pregunta, y el peso, no confundir peso específico, debe ser directo. Si quiere calcular peso específico, te debe de decirlo tal cual. En este caso nos menciona la magnitud del peso, es decir, W. ¿Qué dato nos está proporcionando? 15.000 litros. Y nos da la densidad de la gasolina. Recordarás que te dije que el volumen siempre tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esos 15.000 litros a metros cúbicos. Abrimos nuestro factor de conversión. ¿Cuál es el sentido contrario de litros? Abajo. Y arriba, metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1.000 litros. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es una simple división. Y los litros con los litros, por estarse dividiendo, se van a cancelar. Así que la unidad que nos va a quedar son metros cúbicos. Es decir, que nuestro volumen va a ser de 15 metros cúbicos. Tenemos nuestra fórmula que dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Nos pide calcular la masa. De aquí la vamos a tener que despejar. ¿Quién nos está estorbando para que la M quede solita? Es la V. Si aquí está dividiendo, lo contrario de una división es una multiplicación. Así que pasará a multiplicar. Quiere decir que la fórmula para calcular la masa va a ser igual a densidad por volumen. Hacemos nuestra multiplicación. La densidad son los 700 kilogramos por metros cúbicos y el volumen que acabamos de convertir de litros a metros cúbicos. Aquí, por estarse dividiendo los metros cúbicos, se van a eliminar, quedando simplemente 10.500 kilogramos. Quiere decir que esa es la masa de la gasolina cuando ocupa un volumen de 15.000 litros. La masa de la misma es esta magnitud, 10.500 kilogramos. Vamos a determinar ahora cuánto pesa, es decir, cuánto involucra a la gravedad. Sabemos que peso es igual a masa por la gravedad, es decir, 10.500 kilogramos por 9.8 metros por segundos al cuadrado. Al realizar esta multiplicación obtendremos que esto va a ser igual a 102.900. Pero recuerda, cada vez que multiplicamos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, la unidad que resulta son newtons. Y recordarás que esta es la forma en la que medimos el peso y la fuerza. Bien, pues veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la densidad de un aceite cuyo peso específico es de 8.967 newtons por metro cúbico? Sacamos nuestros datos. ¿Qué dato nos está proporcionando? Nos está proporcionando la densidad y el peso específico. La densidad de la que nos está pidiendo calcular y el peso específico, en este caso del aceite, ya nos lo está brindando. Volteemos a ver nuestras fórmulas y tenemos una que dice que peso específico es igual a multiplicar la densidad por la gravedad. De aquí puedo despejar la fórmula de densidad que te la despejé al inicio, donde la gravedad que está multiplicando pasará dividiendo. Así que simplemente basta con dividir 8.967 entre 9.8, lo cual nos va a dar una densidad de 915. Recuerda que kilogramo
por metro sobre segundo al cuadrado da newton. Si yo cambio esas unidades, los metros sobre segundos al cuadrado se van a eliminar y solamente me quedará kilogramo por metro cúbico, que es la unidad en la que mostramos o medimos la densidad. Bien, veamos un último ejemplo. ¿Cuál es el volumen en metros cúbicos y en litros de 3000 newtons de aceite de oliva, cuyo peso específico es de 9016 newtons por metro cúbico? Sacamos nuestros datos. Nos está pidiendo que determinemos el volumen y este volumen realmente lo quiere expresado en metros cúbicos y en litros. Para poder calcular ese volumen nos está proporcionando un peso que son los 3000 newtons y el peso específico del aceite de oliva que son 9016 newtons por metro cúbico. Volteemos a ver nuestras fórmulas de peso específico. Hay una que dice que es igual al peso sobre volumen. Como nos está pidiendo volumen, tenemos que despejar. Así que el volumen que está aquí dividiendo, primeramente va a pasar de este lado a multiplicar y posteriormente el peso específico que multiplica el volumen pasará a dividir, quedando nuestro despeje de esta manera. Así que si yo divido el peso sobre el peso específico, voy a obtener mi volumen. Es decir, los 3000 newtons entre 9016 newtons por metro cúbico, vamos a obtener un volumen total de 0.333 metros cúbicos. Newtons con newtons se elimina y la unidad que queda simplemente son metros cúbicos. Ya encontramos el volumen en metros cúbicos, pero no en litros. Así que simplemente tenemos que hacer esta conversión de metros cúbicos a litros. Es decir, así. Abrimos nuestro factor de conversión. Metros cúbicos tiene que venir aquí abajo. Y recuerda que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, en este caso, por quedar la cantidad arriba, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Y los metros cúbicos se van a eliminar por estarse dividiendo. Así que la respuesta será de 333 litros. Como puedes darte cuenta, es bastante sencillo. Pues bien, nos vemos en un ratito.